Papá, mira a esa mujer. Se parece a mamá. Eso fue lo que Clara, con apenas 7 años, susurró mientras tiraba con fuerza de la manga de la camisa de Lorenzo. Estaban sentados en uno de los bancos de la estación central de autobuses, esperando la conexión hacia el pequeño pueblo donde se encontraba la finca de la familia. Él casi no escuchó, distraído con el celular, pero cuando finalmente levantó la vista, se quedó paralizado. La mujer que Clara señalaba estaba a pocos metros, sentada en el suelo, con los brazos rodeando su cuerpo como si intentara protegerse del viento frío. Tenía el cabello sucio y enmarañado cayéndole sobre los hombros, la ropa manchada, las uñas negras de suciedad. Pero el rostro era idéntico al de Camila, su esposa fallecida hacía 2 años. La misma nariz delgada, el mismo contorno de labios, incluso la forma de inclinar la cabeza hacia un lado cuando alguien se acercaba. Lorenzo sintió el estómago revolverse. Parpadeó varias veces creyendo que era una ilusión, pero no lo era. Era real. Clara tenía los ojos muy abiertos, aguantando el llanto. Es mamá, papá, es ella. Solo que, diferente. ¿Tú crees que el amor puede sobrevivir a la pérdida? ¿Que un rostro del pasado puede cambiar todo lo que creías saber? Si crees que el destino tiene formas extrañas de actuar, quédate con nosotros en esta historia. Aprovecha para suscribirte al canal, contar desde dónde nos estás escuchando y dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que alguien que partió aún sigue cerca? Lorenzo era un empresario reconocido, dueño de una cadena de hoteles de lujo repartidos entre España y América Latina. Pero detrás del traje impecable y la sonrisa discreta vivía un dolor que nadie veía. La muerte de Camila fue el tipo de pérdida que desgarra por dentro. Leucemia fulminante. 3 meses entre el diagnóstico y el adiós. Desde entonces vivía en modo automático. El viaje con Clara era un intento de comenzar de nuevo. Quería llevarla lejos de la ciudad por unos días, dejarla correr por el campo, ver animales, respirar un poco de aire puro. Pero aquel encuentro inesperado con esa mujer lo cambiaba todo. Se levantó despacio como si pisara un suelo inestable. Clara fue tras él. La mujer no los había visto. Estaba absorta revolviendo una bolsa rota donde guardaba lo poco que tenía. Una blusa vieja, un paquete de galletas vacío, un cepillo de dientes roto. Sus ojos parecían apagados, lejanos. Pero el rostro era inconfundible. Señora. Lorenzo la llamó con la voz temblorosa. Ella levantó lentamente el rostro. La mirada se encontró con la de él, y en ese momento Lorenzo sintió que sus piernas flaqueaban. El corazón se aceleró. Cayó de rodillas ahí mismo sobre la acera sucia de la estación sin poder apartar los ojos de ella. «¿Camila?», susurró, pero ella solo lo miró con desconfianza. «Déjeme en paz, señor. No estoy haciendo nada malo». La voz era parecida, pero diferente, más áspera con acento marcado. Aún así, Lorenzo se quedó allí, sin reacción, mientras Clara lo abrazaba por detrás asustada. «¿Papá? ¿Estás bien?» No, no estaba bien, nada estaba bien, porque la mujer que tenía delante, aunque sucia, herida y llena de miedo, era el reflejo exacto del amor de su vida, y en ese instante nació dentro de él una certeza. Eso no era una coincidencia. Lorenzo no recordaba la última vez que se había sentido tan vulnerable. El suelo de la estación parecía girar bajo sus pies y el sonido del mundo alrededor, bocinas, voces, anuncios por altavoz, se volvió ruido lejano. La mujer frente a él era el pasado vivo, un pasado que él había enterrado con lágrimas, flores y promesas silenciosas junto a una tumba de mármol blanco. Clara le apretaba la mano preocupada. «Papá, ¿por qué estás llorando?». No sabía cómo responder. Era difícil entender incluso lo que sentía. La mujer dio 2 pasos hacia atrás, con el cuerpo tenso, lista para huir. Eso parecía común para ella. Hombres asustados, tal vez peligrosos, acercándose con preguntas, intenciones, juicios. Pero Lorenzo no era un hombre, cualquiera. Y ese momento no era solo otro día en la calle. «¿Te llamas Camila?», se arriesgó a preguntar. La mujer parpadeó despacio y negó con la cabeza como quien ya ha oído esa pregunta antes. «No, me llamo Rosa, y no lo conozco. Rosa». El nombre era distinto, pero los ojos no mentían. Lorenzo sintió el pecho apretarse. Un nombre podía cambiar, una vida podía perderse, pero había algo en ella que gritaba familiar. Era imposible ignorarlo. Intentó recomponerse. Se limpió el rostro con las manos. Clara, notando la tensión, se apartó y quedó en silencio.
Rosa sujetaba con fuerza la correa de su bolsa, como si estuviera lista para salir corriendo. «Perdón», dijo él con la voz quebrada. «Yo solo pensé que te conocía. De otro tiempo». Rosa no respondió. Solo lo miró como si intentara recordar, o como si no quisiera hacerlo. Después de unos minutos se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Se perdió entre la multitud como si nunca hubiese estado allí. Pero Lorenzo lo sabía. Aquello no era una invención. No era una alucinación de un hombre que aún no había superado el duelo. Era real. Camila había sido hija única, criada por padres conservadores en la región de Toledo. Él recordaba bien la primera vez que la vio. Era pasante en uno de sus hoteles. Ojos vivos, postura firme, curiosa con todo. Tenía algo diferente, un brillo que la hacía parecer fuera de lugar en la vida común. Se casaron 2 años después y fueron felices, al menos hasta el diagnóstico, cuando todo se volvió oscuridad. Pero Rosa, esa mujer, ¿cómo podía tener el mismo rostro, la misma voz apagada, la misma expresión cuando se sentía incómoda? En el fondo, Lorenzo lo sabía. Aquello no era una coincidencia. Esa noche, él y Clara durmieron en un hotel sencillo cerca de la terminal. Lorenzo intentó fingir que todo estaba bien, pero Clara notaba cuando su padre no podía sonreír de verdad. «¿Ella no es mamá?», preguntó antes de dormir. Lorenzo dudó. «No lo sé, pero tiene algo de ella, y eso me hace querer saber más». La mañana siguiente, antes incluso del desayuno, Lorenzo volvió a la estación. Rosa no estaba allí, ni en los alrededores. Buscó en las calles cercanas. Habló con vendedores ambulantes, con un guardia de seguridad, con una señora que vendía empanadas en un carrito de mano. La mayoría decía lo mismo. A veces aparece, nunca se queda mucho, no habla con nadie. Después, de horas esperando, sin éxito, Lorenzo pensó en rendirse, pero antes de marcharse volvió a la misma acera donde ella había estado sentada el día anterior. Allí dejó una pequeña bolsa, una botella de agua, un pañuelo limpio, un sándwich envuelto y una nota escrita a mano. «Si me das una oportunidad, solo quiero hablar. No quiero nada más que entender lo que vi ayer. L». No tenía esperanza de recibir respuesta, pero la dejó y regresó al hotel. Por la noche, al llegar a la habitación, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro, una hoja doblada en 4. La letra era torpe pero legible. «No soy quien piensas, pero tal vez alguna vez fui alguien parecida. Te veo mañana en el mismo lugar. Solo. Rosa». Lorenzo sintió el corazón latir de un modo que no sentía hacía años. No sabía lo que iba a encontrar, pero tenía claro que necesitaba llegar hasta el final. El día siguiente amaneció nublado y Lorenzo se despertó antes del amanecer. Apenas había dormido. La carta de Rosa martillaba en su cabeza como si fuera una llave antigua abriendo una puerta que él ni sabía que existía. Clara aún dormía profundamente, abrazada a la almohada. Él la besó en la frente, susurró que volvería pronto y salió sin hacer ruido. En el camino hacia la estación todo parecía diferente. Las calles aún estaban vacías, con ese silencio de ciudad grande justo antes de despertar. Sus pasos resonaban entre los edificios mientras su mente intentaba preparar preguntas, palabras, algo que tuviera sentido, pero nada parecía suficiente. ¿Cómo se le pregunta a alguien si es la sombra de la mujer que amaste? Rosa estaba allí, sentada en el mismo lugar, con el rostro hacia la calle, como si esperara algo o a alguien. Llevaba un abrigo viejo, marrón descolorido, los mismos zapatos rotos, pero ahora había algo distinto en su mirada, una atención, una alerta. Lorenzo se acercó despacio sin apuro y se sentó en el banco de concreto al lado. Durante un rato ninguno de los dos dijo nada. El sonido de los autobuses que llegaban y partían llenaba el aire. «Gracias por venir», dijo él al fin. Ella no respondió de inmediato, solo lo miró de reojo, como quien mide la intención detrás de las palabras. «Deberías dejar de hacer esto», dijo ella. «Buscar rostros del pasado en personas que ya fueron olvidadas». «Tú no fuiste olvidada», respondió él sin dudar. «No por mí». Rosa frunció el ceño. «Tú no me conoces». «Tal vez no, pero quiero conocerte». Ella giró el rostro. Por un momento Lorenzo pensó que se levantaría y se iría, pero no. Permaneció allí, callada, pero presente. «¿Por qué vives en la calle?», preguntó él intentando no sonar invasivo. «Porque no tengo casa», respondió ella, así de simple. «Porque un día me cansé de buscar un lugar donde encajara,
y decidí dejar de intentarlo. Lorenzo respiró hondo. Su respuesta no era la que esperaba, pero de algún modo era honesta, cruda y muy real. ¿Siempre has vivido así? Rosa dudó. Sus dedos jugaban con la correa de la bolsa como si sostuvieran allí el peso del mundo. No. Un día tuve un nombre, una habitación con cama, un vestido bonito para usar los domingos. Incluso tuve una muñeca, de esas con cabello, que se puede peinar. Pero eso fue antes de que todo se volviera silencio. Hablaba en voz baja, casi como si hablara para sí misma. Y Lorenzo guardó silencio. No quería interrumpirla. Me dejaron en un albergue cuando era niña, continuó. Rosa, no recuerdo a mi madre. Solo sé que me llamaba Rosita porque una trabajadora del albergue me lo contó. Decía que era con cariño, pero cuando crecí, me llamaban solo Rosa. Un nombre común, fácil de olvidar. Ella lo miró. ¿Y tú? ¿Por qué quieres saber todo esto? ¿Por qué te importa? Lorenzo tardó en responder. La miró a los ojos con calma. Porque mi esposa se fue hace 2 años, y tú eres la imagen exacta de ella. Pero no es solo eso. Hay algo en ti, un dolor que reconozco, un vacío que también cargo. Rosa apretó los labios, desvió la mirada. Se quedaron allí unos minutos, oyendo cómo la ciudad empezaba a despertar. La gente pasaba deprisa sin mirar a los lados. Nadie prestaba atención a esa mujer en el suelo. Nadie, excepto él. Puedo ayudarte, dijo Lorenzo, sin pedirte nada a cambio, sin condiciones. Solo un baño caliente, ropa limpia, una comida, un lugar donde puedas descansar por una noche. Rosa lo miró como si escuchara eso por primera vez en la vida. Y tal vez era realmente la primera vez que alguien se lo decía con sinceridad, sin interés, sin lástima, solo con cuidado. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué yo? Lorenzo sonrió con una sonrisa triste. Porque lo mereces. Aunque nadie te lo haya dicho antes, ella guardó silencio y entonces con una voz casi imperceptible respondió. Una noche. Solo una. Después voy. Está bien, una noche, confirmó él. Pero en el fondo sabía que esa noche sería el comienzo de algo que ni ella ni él estaban preparados para entender. Lorenzo no quería llamar la atención, así que eligió un hotel discreto, a 3 cuadras de allí, lejos de las miradas curiosas y del movimiento de la estación. Era un lugar limpio, con una recepción pequeña y pasillos silenciosos. Nada de lujos, pero con camas decentes y un baño que funcionaba. Lo suficiente para lo que él tenía en mente: ofrecer dignidad. Nada más. En el camino Rosa caminaba con pasos cortos y tensos. Miraba a los lados, como si esperara que algo malo ocurriera en cualquier momento. Al pasar junto a 2 policías en la esquina, bajó automáticamente la cabeza. Lorenzo lo notó, pero no dijo nada. Guardó ese gesto en la memoria. Eso decía más sobre ella que cualquier respuesta. En la recepción, él habló en voz baja con la recepcionista. Pidió que no hicieran preguntas. Pagó por adelantado. Rosa mantuvo la cabeza baja todo el tiempo, como si quisiera desaparecer. Cuando entraron a la habitación, ella se detuvo en la puerta y no entró de inmediato. Observó cada rincón con desconfianza, como si todo allí fuera una trampa, una emboscada. Es solo por una noche, dijo él con amabilidad. Puedes cerrar la puerta desde dentro. Nadie te molestará. Ella no respondió. Dio 2 pasos y entró despacio. Miró la cama, el espejo, la ventana. Tocó la toalla doblada con la punta de los dedos, como si no pudiera creer que aquello fuera real. Hay jabón aquí y champú, si quieres darte una ducha. Yo esperaré abajo. No tienes que tener miedo. Ella giró el rostro hacia él con la mirada dura, cansada, pero con algo nuevo. ¿Un rastro de confianza? ¿De verdad te vas a ir y me vas a dejar aquí sola? Claro, respondió Lorenzo. No estoy aquí para vigilarte. Estoy aquí porque quiero verte bien. Ella sujetaba la bolsa con fuerza, como si fuera su única defensa en el mundo. Lorenzo se acercó, abrió la gaveta de la mesita de noche y colocó allí un sobre con algo de dinero. No es caridad, es solo para que compres lo que necesites después. O sigas tu camino si quieres. Rosa lo miró durante unos segundos, largos. Luego desvió la mirada. Vuelve en 1 hora, no antes. Lorenzo asintió. Lo prometo. En el vestíbulo del hotel, Lorenzo se quedó sentado en silencio, tomando un café que ya estaba frío. El reloj parecía avanzar más despacio. Por un momento pensó que ella podría escapar, que saldría por la ventana, que desaparecería de nuevo. Pero en el fondo esperaba que se quedara,
Una hora después, subió despacio como había prometido. Tocó suavemente la puerta. Su voz respondió seca. Está abierta. Cuando entró, la visión hizo que algo dentro de él se detuviera. Rosa estaba sentada en el borde de la cama, el cabello aún húmedo, limpio. Llevaba una camiseta blanca y un pantalón de chándal que él había dejado doblado allí. Era simple, pero en ella parecía una nueva armadura. Ella no lo miró de inmediato. Solo dijo: «Hace tiempo que no me veo en un espejo limpio». Lorenzo no supo qué decir. Se sentó en la silla del rincón con respeto y simplemente la observó. «Pareces otra persona», dijo al fin. «Tal vez lo sea», respondió. Ella. «O tal vez esta sea la persona que escondí durante años». Hubo silencio. Un silencio que no dolía, que no era incómodo, solo necesario. «¿Tienes familia?», preguntó ella de repente. «Tengo una hija, Clara, 7 años». «Sí». Ayer parecía asustada. Me miró como si viera un fantasma. Lorenzo sonrió con tristeza. Tal vez de verdad lo vio. El fantasma de la madre que perdió. Rosa bajó la mirada. Tardó en volver a hablar. «¿Tú quieres que yo sea esa mujer?». «No. Quiero que seas quien eres, aunque todavía no sepa exactamente quién eres». Ella se mordió el labio como si luchara contra algo dentro de sí. Y entonces soltó, casi en un susurro: «Mentí cuando dije que nunca había oído ese nombre. Camila. Lo escuché una vez». Lorenzo se inclinó atento. «¿De quién?». «De mí misma, cuando era niña. Soñaba con una niña, igual a mí, pero con casa, con una cama caliente, con padres que la llamaban Camila. No sé si era cosa de mi cabeza o una memoria escondida». Lorenzo sintió un escalofrío. «¿Tú crees que podrían ser hermanas?». Ella se encogió de hombros. Pero en el fondo, la pregunta ya no parecía absurda. Parecía una semilla, una idea que una vez plantada no tiene vuelta atrás. «No sé», dijo Rosa, «pero a veces uno se siente extraño, ¿no? Como si la vida que vive no fuera realmente suya». Lorenzo asintió. «Sí, yo lo siento todos los días desde que la perdí». Ella finalmente lo miró, sus ojos sin rabia, sin miedo, por primera vez abiertos. «Entonces tal vez estemos más perdidos que diferentes». Lorenzo sonrió. «O tal vez estemos empezando a encontrarnos». Aquella mañana, Lorenzo llevó a Rosa a desayunar a una cafetería discreta al otro lado de la calle. Era temprano y había poco movimiento. Ella se sentó en la mesa más alejada, de espaldas al escaparate, aún desconfiada. Llevaba el chándal que él había comprado el día anterior y el cabello recogido en una cola simple. Pero sus ojos, los mismos ojos, estaban más atentos, menos apagados. Él pidió café con leche y pan con mantequilla para los dos. Rosa miraba alrededor como quien no pertenece al lugar. Observaba a las otras mujeres, bien vestidas, con maquillaje suave, jugando con sus celulares, como si fueran parte de un mundo inalcanzable. «No tienes que demostrarle nada a nadie aquí», dijo Lorenzo, notando su incomodidad. «Ni a mí». Ella asintió, pero no respondió. Estaba pensando en otras cosas, tal vez en todo lo que sentía y no comprendía. Mientras ella comía en silencio, Lorenzo envió un mensaje a su abogado personal en Madrid. Le pidió que hiciera una búsqueda discreta sobre registros antiguos de adopción, desapariciones e instituciones de acogida entre 1985 y 1995. No explicó el motivo. Solo dijo que era algo personal y que debía manejarse con absoluta discreción. Después llamó a la exgobernanta de la casa de los padres de Camila, una señora de confianza que llevaba más de 40 años con la familia. Preguntó con calma si Camila alguna vez había mencionado haber tenido una hermana o algo parecido. La respuesta llegó rápido, como una piedra lanzada a un lago en calma. «No, señor Lorenzo, nunca. Pero, ahora que usted lo menciona, recuerdo que una vez la señora Dolores, la madre de Camila, recibió una carta que la dejó muy perturbada. Eso fue hace muchos años. Lloró, pero no le dijo a nadie el motivo. Qué raro, ¿no? Muy raro». Más tarde, Lorenzo volvió al hotel y encontró a Clara sentada en la recepción jugando con un librito para colorear. Al ver a su padre, corrió a abrazarlo. «Tardaste». «Estaba con una amiga», respondió él. «¿Es la chica de la estación? ¿La que se parece a mamá?». Él sonrió sin saber bien qué responder. «Se llama Rosa». «¿Puedo verla otra vez?», preguntó Clara. Lorenzo dudó, pero decidió confiar. Rosa no era un riesgo. Era alguien rota, sí,
pero con un dolor que merecía respeto. Y Clara tenía una sensibilidad que iba más allá de su edad. Esa tarde, los tres fueron a Chichester, caminar por una plaza tranquila de la ciudad. Lorenzo se quedó en un banco, observando mientras Clara tiraba de la mano de Rosa, insistiendo en mostrarle el columpio, el árbol más alto, la fuente donde bebían las palomas. Al principio, Rosa parecía incómoda, casi rígida, pero poco a poco se fue soltando. Dejó que Clara le pusiera flores en el cabello, se sentó en el césped, incluso soltó una risa baja cuando la niña intentó imitarla caminando con los ojos cerrados. Fue la primera vez que Lorenzo vio a Rosa sonreír, no una sonrisa forzada, sino una sonrisa real, corta, casi tímida, pero llena de luz. Cuando regresaron al hotel, Clara dormía en el regazo de su padre. Rosa observaba a la niña dormir, en silencio. «Se parece mucho a ti», dijo. «Tiene los ojos de la madre», respondió. Lorenzo Rosa se quedó callada un rato. Luego habló, en un tono casi de confesión. «Cuando era niña, soñaba con una niña parecida a mí. Jugábamos a escondernos, corríamos por el patio de una casa blanca. Era solo un sueño, pero a veces pienso que era más que eso. ¿Recuerdas nombres? ¿Alguna ciudad? ¿Algo específico?», preguntó él con cuidado. Ella negó con la cabeza. «Solo la casa, y el olor del pan en el horno, y un collar con un colgante de flor azul. Recuerdo a una mujer gritando mi nombre. No Rosa, otro nombre, pero siempre me despierto antes de escucharlo bien». Lorenzo guardó silencio. Esa noche, mientras Clara dormía y Rosa se duchaba, él abrió la laptop en la oscuridad de la habitación y comenzó a buscar archivos antiguos de periódicos locales, reportajes olvidados, registros públicos. Buscaba algo que ni siquiera sabía con certeza, pero en el fondo lo sentía. Rosa no era solo una coincidencia, era una pieza perdida de la historia, de su vida, de la vida de Camila, y estaba a punto de descubrir por qué. A la mañana siguiente, Lorenzo se despertó antes de que sonara el despertador. Había pasado buena parte de la madrugada revisando archivos públicos, registros de adopciones y desapariciones. Eran páginas y más páginas de nombres, fotos, información desconectada. Pero entonces, en un periódico digital antiguo de un pueblito del interior de España, algo llamó su atención. Familia denuncia desaparición de recién nacida en Milmochen, hospital rural en 1988. El bebé había sido registrado como Camila Ortega, pero desapareció misteriosamente al tercer día de vida. El detalle, el nombre de los padres, Dolores y Ernesto Ortega, los suegros de Lorenzo, los padres de Camila. ¿Qué significaba eso? ¿La Camila que él conoció era la misma del caso de desaparición? ¿O existía otra Camila? Su corazón comenzó a latir más fuerte. Leyó el reportaje 5 veces. Era una nota pequeña, oculta. El caso nunca se resolvió. Los Ortega, según el texto, prefirieron mantener el silencio y se alejaron de la prensa para vivir el duelo en privado. Lorenzo se recostó en la silla, aturdido. ¿Y si Camila, su esposa fallecida, había sido adoptada? ¿Y si la verdadera hija biológica de los Ortega había sido dada por muerta o secuestrada? ¿Y si Rosa fuera esa niña? Mientras tanto, Rosa y Clara estaban en la recepción del hotel, hojeando libros infantiles. A la niña le encantaba mostrar todo lo que sabía, incluso las palabras que todavía no podía leer del todo bien. ¿Tú tuviste una hija, Rosa?, preguntó Clara, con la naturalidad de quien no mide las consecuencias. Rosa dudó. La miró con atención. «No, creo que no». «¿Cómo que crees?», insistió Clara frunciendo el ceño. «Es que hay cosas que olvidé, o que nunca supe. A veces mi cabeza guarda pedazos de cosas, como escenas de película que pasan y se van». Clara pareció confundida, pero aceptó la respuesta. «Tú podrías ser mi mamá, ¿sabes?», dijo bajito. «Si la mía se hubiera ido y vuelto, yo querría que fueras tú». Rosa no supo qué decir. Sintió un nudo en la garganta, como si algo muy antiguo se moviera dentro de ella. Un sentimiento confuso, como un recuerdo sin imagen. Solo emoción. Más tarde Lorenzo las encontró. Rosa estaba peinando el cabello de Clara con cariño, y ambas reían por algo que solo ellas entendían. La escena lo conmovió de una manera que no sabía explicar. Era como mirar algo que pertenecía a lo que había perdido, pero que de alguna forma aún existía. Rosa notó su mirada y se puso incómoda. Soltó el peine y se alejó un poco.
Perdón, me dejé llevar. No tienes por qué disculparte, respondió él acercándose. Ustedes parecen entenderse. Rosa desvió la mirada. Nunca tuve a alguien que confiara así en mí. Es raro, bonito, pero raro. Lorenzo se sentó a su lado. La confianza es algo que uno siente, incluso sin explicación. Clara siente algo contigo. Y yo también. Ella rió, pero con tristeza en los ojos. Eres muy amable. Demasiado. Y eso me asusta. Solo estoy siendo honesto, dijo él. Rosa quedó en silencio. Luego murmuró. Estos días con ustedes me hicieron recordar algo. Un olor. Un sonido. Ayer escuché una canción en la radio del café y sentí como si ya la hubiera bailado en un lugar que no logro recordar. Como si alguien me hubiera acunado con esa melodía. Lorenzo contuvo la respiración. ¿Recuerdas una canción? Sí. Era lenta, tenía violines. Y una mujer cantaba en español. Como una canción de cuna. Casi lloro y no supe por qué. Esa noche, después de que Clara se durmiera, Lorenzo le mostró discretamente a Rosa una copia impresa del antiguo reportaje. Dudó, pero sintió que debía compartirlo con ella. ¿Reconoces estos nombres? ¿O este hospital? Rosa miró con atención. Sus ojos recorrieron cada línea. Cuando llegó al nombre Dolores Ortega, algo en ella cambió. Se llevó la mano a la frente, como si sintiera una presión intensa. He oído ese nombre antes. Estoy segura, pero no sé de dónde. ¿Estás segura?, preguntó Lorenzo intentando contener la ansiedad. Ella asintió con la respiración agitada. Esa mujer la vi en algún lugar, en un sueño tal vez, o en una foto antigua, pero esto me asusta. Rosa, ¿y si tu nombre no fuera Rosa? Ella lo miró, con miedo, con duda, con algo más. ¿Estás diciendo que me arrebataron de ellos? Lorenzo no respondió. Solo dejó que el silencio hiciera lo que las palabras no podían, porque en el fondo, él tampoco tenía la respuesta. Todavía no. Lorenzo ya no podía ignorar las señales. Algo mucho más grande se escondía detrás de los ojos de Rosa. No solo el parecido con Camila, sino un dolor antiguo, silencioso que no venía de ahora. Era un dolor de origen, de pertenencia negada. Mientras Rosa dormía en el sofá de la habitación del hotel, envuelta en la manta que Clara insistió en prestarle, Lorenzo revisaba los archivos recibidos por correo de su abogado. Documentos antiguos, algunos casi ilegibles, pero una línea específica hizo que su corazón se detuviera por un instante. Registro de adopción no oficial. Bebé femenino. Nombre original, Camila. Nombre adoptado, Camila Ortega. Fecha, 3 días después del nacimiento. La niña fue entregada a una familia de forma extraoficial, sin seguir los trámites legales. Ninguna agencia formal estuvo involucrada. Todo apuntaba a una adopción realizada en secreto, lejos de los ojos de la justicia. Lorenzo se llevó la mano a la boca. La sangre se le heló en las venas. Camila, su esposa fallecida, fue adoptada, y si era así, ¿quién era la verdadera hija biológica de los Ortega? A la mañana siguiente Rosa se despertó sobresaltada, sudando frío. Clara había salido a desayunar con una empleada del hotel y Lorenzo estaba sentado a su lado. ¿Tuviste una pesadilla?, preguntó. Rosa tardó en responder. Sus ojos estaban confusos, su respiración agitada. Soñé con una mujer gritando. Me sostenía en brazos y decía, «No te voy a dejar. No dejaré que te lleven». ¿Quiénes eran ellos?, preguntó Lorenzo con calma. Rosa cerró los ojos. Una lágrima rodó. Hombres de blanco. Un hospital. Una puerta de hierro. Yo tenía fiebre, creo. Y después todo se volvió oscuro. Él le sostuvo la mano con cuidado. Estás recordando poco a poco, pero estás recordando. Ella lo miró asustada. ¿Y si me arrebataron de mis padres? ¿Y si toda mi vida se construyó sobre eso? ¿Por qué alguien haría algo así con una niña? Lorenzo respiró hondo. A veces por miedo, otras veces por ego, o para ocultar algo. No lo sé, pero tal vez tu historia nunca fue contada, y ha llegado el momento de escucharla. Esa tarde, Lorenzo decidió dar el siguiente paso. Llamó nuevamente a la gobernanta de los Ortega. Fue directo. ¿Sabes si Camila, mi esposa, fue adoptada? La voz del otro lado dudó.
Señor Lorenzo, la señora Dolores nunca me lo dijo directamente, pero había una caja cerrada con llave, en el armario de su habitación. La vi una vez cuando dejó caer la llave. Había documentos, una pulsera de hospital y una fotografía. Un bebé, con otro nombre escrito detrás. Lorenzo sintió un nudo en el pecho. ¿Puede enviarme esa foto? No sé si aún está aquí, pero la buscaré. Mientras tanto, Rosa salió sola por primera vez desde que estaba con ellos. Caminó por las calles, cercanas, como si quisiera reconocer algo, tal vez encontrar una memoria entre los rostros que pasaban. Y lo encontró. No un rostro, sino un olor. Pasó frente a una panadería, y el olor a pan caliente la hizo detenerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin saber por qué. Recordó estar sentada en una cocina, pequeña, con azulejos amarillos, y a una mujer cantando suavemente mientras amasaba pan. Corrió de regreso al hotel. Lorenzo estaba en la recepción. Lo recordé, dijo ella jadeando. Tenía una hermana. Lo sé. Jugábamos juntas. Ella me llamaba Mila, no Rosa. Mila, lo juro por todo. Y llevaba un collar con una flor azul. El mismo que vi en tus álbumes de fotos con Camila. Ese collar era de ella, ¿verdad? Lorenzo no respondió de inmediato. Estaba en shock. La flor azul era una herencia de familia, un collar que Camila siempre usaba y que decía haber recibido de sus padres adoptivos cuando era niña. Mila, repitió él en voz baja. Eres tú. Ella se quedó en silencio. Un silencio lleno de miedo, de angustia, pero también de alivio. Como si finalmente una puerta se estuviera abriendo, y detrás de ella estuviera su verdadera identidad. Si soy Mila, entonces, ¿la Camila que murió era mi hermana? Lorenzo asintió despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Y tal vez, todo lo que hemos vivido hasta ahora fue el destino intentando corregir un error, pero el destino aún guardaba más secretos, porque esa misma noche Lorenzo recibió un correo electrónico de la gobernanta. La foto estaba allí, nítida. 2 bebés recién nacidas en los brazos de una mujer sonriente, y detrás de la foto, una única frase escrita a mano. Mis niñas, Camila y Mila. No dejaré que nadie las separe. Pero alguien las separó. Y ahora, la verdad por fin salía de la oscuridad. El viaje hasta la ciudad de los Ortega fue silencioso. Lorenzo conducía con los ojos fijos en la carretera, pero la mente giraba en 1000 direcciones. Rosa, sentada en el asiento del copiloto, sujetaba con fuerza la correa de su bolso con la misma firmeza con la que sostenía sus propios nervios. Clara dormía en el asiento trasero con la cabeza inclinada hacia un lado abrazando su muñeco de trapo. Durante todo el trayecto, Rosa se preguntaba si estaba lista. Lista para escuchar, para descubrir, para enfrentar. Y sobre todo lista para saber si había sido rechazada o robada. Tal vez no me quieran, dijo rompiendo el silencio. Ellos tampoco sabían que existías. Tal vez sufrieron tanto como tú. Rosa tragó saliva. ¿Y si no? Lorenzo la miró por un instante. Entonces me tendrás a mí. Y a Clara, ella no respondió. Pero la mano que antes temblaba sobre la correa del bolso, ahora descansaba en su regazo. Más tranquila, más segura. La casa de los Ortega estaba en una zona tranquila, rodeada de cipreses altos y portones antiguos. Era una de esas casas con historia en las paredes y silencio en los pasillos. Dolores, la madre de Camila, abrió la puerta con pasos lentos, como quien ya sospecha lo que está por venir. Lorenzo presentó a Rosa solo como una amiga al principio. Dolores la observó largo rato. Sus ojos, duros al inicio, comenzaron a suavizarse lentamente. Ernesto, el padre, apareció poco después. Su rostro se puso pálido al ver a Rosa. Dios mío, murmuró. Es como ver a Camila de nuevo, pero más joven, más... No es Camila, dijo Lorenzo con delicadeza. Es Mila. Dolores tambaleó. Tuvo que apoyarse en la pared. Rosa, aún en silencio, mantenía la cabeza erguida, aunque su corazón latía como un tambor a punto de estallar. Entonces Lorenzo les mostró la fotografía. Esa, las 2 niñas en los brazos de su madre, la caligrafía detrás. Mis niñas, Camila y Mila. Dolores se llevó la mano a la boca. Lloró en silencio, los hombros temblando levemente. Ernesto se sentó en el sofá con los ojos llenos de asombro y negación.
Esto no puede ser, murmuraba. Solo había una niña. Solo Camila se quedó con nosotros. ¿Fuiste tú quien registró la adopción, Ernesto?, preguntó Lorenzo directo. El anciano levantó la mirada, llena de vergüenza. Fui yo, pero no entendí en su momento. Dolores estaba débil. El parto tuvo complicaciones. Dijeron que una de las gemelas no sobrevivió. Un funcionario del hospital ofreció ayuda para facilitar los papeles. Acepté. Solo quería sacar a mi esposa de allí con vida y con nuestra hija en brazos. Dolores lloraba aún más ahora. Me dijeron que Mila había muerto, que era mejor no ver el cuerpo, que era mejor olvidar. Rosa permaneció inmóvil. El mundo giraba a su alrededor, pero por dentro, todo estaba en pausa, como si solo fuera una espectadora de su propia historia. Ustedes me dejaron, aunque no lo hayan querido, me dejaron. No lo sabíamos, gritó Dolores levantándose con esfuerzo. Te lo juro por todo lo sagrado, mi amor. Creí que habías muerto, que te habían llevado, te arrancaron de mí, y nunca te olvidé. Se acercó despacio con las manos temblorosas. Rosa dio un paso atrás, luego otro, pero algo dentro de ella le impidió huir. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Recuerdo a una mujer cantando, el pan en el horno, una flor azul. Dolores lloraba aún más. Era nuestra canción. La flor era el collar de las gemelas. Y el pan era lo único que sabía hacer bien en esos días. Era mi amor. Rosa cayó de rodillas con las manos en el rostro. Lorenzo corrió hacia ella, la sostuvo por los hombros. Clara apareció en la sala, asustada. Pero al ver a Rosa llorar, corrió hasta ella y la abrazó sin pensar. No estás sola, susurró la niña. Yo estoy aquí. Más tarde, sentadas. En el jardín de la casa, Rosa intentaba digerir todo. Dolores se sentó a su lado con una cajita entre las manos. Esto era de ustedes dos. Estuvo guardado durante décadas. No tenía valor para abrirlo, pero ahora es tuyo. Rosa la abrió. Dentro, 2 collares con flores azules. Uno de ellos idéntico al que Camila usaba todos los días. Tocó el colgante como quien toca un recuerdo olvidado, como si al fin algo dentro de ella tuviera sentido. Soy Mila, dijo por primera vez con convicción. Y aunque hayan intentado borrar quién era, la verdad encontró el camino de regreso. Dolores le tomó la mano. Volviste a casa, hija, y haremos todo lo posible por recuperar el tiempo perdido. Si tú lo permites, Rosa no respondió de inmediato, pero por primera vez no retrocedió ante el contacto, no huyó del afecto, y en la mirada de Lorenzo encontró la certeza de que incluso en medio del caos de la vida hay encuentros que fueron escritos antes incluso de la primera despedida. Los días que siguieron fueron silenciosos pero llenos de pequeños gestos. Dolores se levantaba temprano para hornear pan fresco, como lo hacía cuando Camila y Mila eran apenas bebés. Rosa, ahora llamada nuevamente Mila por su madre, se despertaba con el olor del horno, se sentaba a la mesa en silencio y aceptaba el café caliente, aunque no dijera una sola palabra. No era un cuento de hadas, era difícil, extraño, emocionalmente agotador. Pero era real. Clara se había convertido en un lazo entre todos. Corría por los pasillos de la casa de los Ortega como si siempre hubiese vivido allí. A veces llamaba abuela a Dolores sin darse cuenta. Otras veces dibujaba corazones con los nombres Clara, Mila y papá. Cuando le mostró el dibujo a Rosa, ella simplemente sonrió. Pero no fue una sonrisa contenida. Fue la sonrisa de alguien que por primera vez se sentía parte de algo hermoso. Lorenzo, por su parte, observaba todo con una calma nueva. No presionaba, no invadía. Estaba allí, presente, disponible. Y Rosa lo sentía como una presencia firme pero suave. Una noche se sentaron en el jardín bajo un cielo despejado y lleno de estrellas. ¿Aún me ves como la sombra de Camila?, preguntó Rosa de repente. Lorenzo giró el rostro hacia ella serio. Vi a Camila en ti, al principio, pero ahora te veo a ti, con tu dolor, tu fuerza, tu luz, y es contigo con quien hablo, contigo con quien sueño. Ella guardó silencio, los ojos fijos en el cielo. Es extraño, cómo la vida me quitó todo, y ahora comienza a devolvérmelo. No todo, aún queda mucho por conquistar, pero ya no tienes que luchar sola. Rosa respiró hondo, luego sonrió, una sonrisa con lágrimas.
Gracias por haberme visto. Cuando yo misma me había olvidado, unos días después, Rosa decidió volver a la estación de autobuses. Pero no para huir, para despedirse. Entró allí con Clara al lado, y juntas fueron al mismo banco donde todo había comenzado. La niña saltaba de alegría preguntando, ¿te acuerdas que fue aquí donde te vi y dije, papá, mira a mamá? Rosa rió emocionada. Lo recuerdo, y fue ese día cuando todo cambió. Dejó allí una bolsa. Dentro, una nota escrita a mano. Si alguien me ve como era antes, que sepa que el dolor no tiene que ser el final. A mí me vieron, me escucharon, me amaron, y a ti también puede pasarte. Esa misma noche Lorenzo la encontró sentada en 1800, la habitación de huéspedes de la casa de los Ortega. Sostenía en el regazo la vieja foto de las gemelas. El collar de la flor azul colgaba ahora de su cuello. Hay una parte de mí que aún tiene miedo de aceptar tantas cosas buenas, dijo sin mirarlo. Entonces acéptalas poco a poco, respondió él. Un paso a la vez, a tu manera, a tu ritmo. Ella respiró hondo. Luego se levantó y caminó hacia él. He dado muchos pasos en la oscuridad. Creo que ahora puedo intentar uno hacia la luz. Y entonces por primera vez lo abrazó. No por impulso, no por dolor, sino por elección, por cariño, por esperanza. Clara apareció en el pasillo, con los ojos entrecerrados por el sueño. Mamá, nos vamos a quedar aquí para siempre. Rosa miró a Lorenzo, y en ese instante no había duda. Si depende de mí, sí. Pasaron meses desde aquel día en que Clara señaló a una mujer en la acera de la estación y dijo, papá, mira a mamá. En ese entonces era solo una frase inocente, dicha por una niña con nostalgia. Hoy parecía una premonición, un llamado del destino, porque Rosa no era Camila, pero era parte de ella, su hermana, su sangre, y por elección, por amor, ahora también era madre para Clara, compañera para Lorenzo y hija recuperada para los Ortega. Con el tiempo Rosa comenzó a reconstruir su vida. Hizo terapia con una psicóloga amable recomendada por Lorenzo. Redescubrió la escritura, un hábito antiguo, olvidado en los años en la calle, y empezó a registrar su historia en cuadernos simples. Creó una rutina con Clara. Se despertaban temprano, desayunaban juntas, caminaban de la mano hasta la escuela. A veces, Rosa se quedaba afuera, esperando hasta ver a su hija. Sí, ahora así la llamaba. Sonreír y saludar antes de entrar al aula. Dolores y Ernesto, por su parte, abrazaron a su hija con una intensidad que mezclaba culpa, gratitud y amor verdadero. Los domingos se llenaron de risas, pasteles caseros, charlas largas. La casa, antes silenciosa, ahora estaba viva. ¿Y Lorenzo? Lorenzo redescubrió el amor, no aquel que reemplaza, sino el amor que reconstruye, con respeto, tiempo y verdad. Una noche, mientras Rosa leía para Clara en la terraza, él se acercó con un sobre. Es un regalo, dijo. Ella lo abrió. Dentro había un contrato sencillo, un pequeño negocio, una librería-cafetería que él había comprado en el centro de la ciudad, para que empieces de nuevo, con libertad, con dignidad. Rosa lloró, no por necesidad, sino por orgullo, porque ahora sabía quién era, sabía de dónde venía, y más importante, sabía hacia dónde quería ir. Meses después, en el cumpleaños de Clara, todos se reunieron en la librería recién inaugurada. Flores, libros, música suave. Rosa sonreía todo el tiempo. Lorenzo la observaba encantado, como quien aún no cree en el milagro que la vida le regaló. Y cuando Clara corrió hacia ellos y dijo, «Ustedes dos tienen que casarse ya, porque ya son una familia». Rosa rió. Lorenzo también. No prometieron nada, pero sus miradas se entendieron, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita prisa. Solo necesita espacio para florecer. Y si llegaste hasta aquí, es porque crees, como nosotros, que el amor puede nacer del dolor, crecer en la superación y florecer en la verdad. Gracias por escuchar esta historia. Si tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que la vida puede darnos una segunda oportunidad? Comparte tu opinión, tu experiencia. Queremos escucharte. No olvides suscribirte al canal y enviar este video a alguien que necesita volver a creer en el amor. Hasta la próxima historia.